muy buenos días a todas y todos los que nos siguen a través de la señal del canal del Congreso, de las redes sociales del Instituto Belisario Domínguez. Y bueno, a nombre de nuestro presidente, el senador Miguel Ángel Osorio Chong, les quiero dar la más cordial bienvenida a este evento sobre la presentación de un estudio del marco legal y normativo de la movilidad en México, un foro convocado por la senadora Patricia Mercado y el IBD, que como tiene que ser, es un foro plural, donde hay voces de las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso, expertos del Ejecutivo, de organismos internacionales, y por supuesto, donde también hay una importante presencia en términos de paridad de género. Nuevamente sean bienvenidos y sin más les cedo la palabra a una gran amiga de este instituto, la senadora Patricia Mercado, para que por favor presente a quienes nos acompañarán el día de hoy. Por favor, senadora. Muchas gracias, Rodrigo. Efectivamente, pues el día de hoy le doy la bienvenida a todos aquellos y aquellas que van a tomar la palabra en esta presentación que ahorita enunciaré, y además también pues a quienes nos siguen por las redes del Senado de la República y por el Congreso y por el canal del Congreso. El día de hoy, pues vamos a presentar este estudio coordinado por Alejandra Leal, que le doy un saludo grande y entusiasta, que representa y que es coautora de este estudio Movilidad en México, Panorama Legislativo y Normativo, que es muy importante tener este diagnóstico para saber dónde estamos parados como país y como Congreso para dar el siguiente paso que va a dar el Congreso de la Unión, que es pues construir un acuerdo para tener una ley general de movilidad y seguridad vial a partir del gran acuerdo que se tuvo tanto en la Cámara de Senadores, Senadoras, como en la Cámara de Diputados y Diputadas, un gran acuerdo para el cambio constitucional que reconoce el derecho a la movilidad y a la seguridad vial. Entonces, tener un arranque, saber dónde estamos, no solamente a nivel federal, sino también cómo estamos en los estados de la República, porque como sabemos, una ley general pues nos mandata a todos los órdenes de gobierno a tener ese piso que nos marca la ley general para a partir de ahí poder elaborar, digamos, las legislaciones a nivel local. Pero por supuesto, pues los estados no iban a esperar a la federación. Hay estados, y ya Alejandra Leal, como la coordinadora de este estudio, lo presentará, pues hay estados que por supuesto ya se adelantaron, que van al frente en la regulación sobre la movilidad y la seguridad vial. Y bueno, pues de verdad agradecerle a Rodrigo Ávila del Instituto Belisario Domínguez, siempre al senador Osorio Chong, Miguel Ángel Osorio Chong, que preside este instituto, pues que está abierto precisamente para que el instituto sirva para generar ese conocimiento que necesitamos los legisladores y las legisladoras para poder tomar las mejores decisiones. Y pues este es es una apuesta más haber apoyado a Céntrico, a Alejandra Leal, a esta coalición de organizaciones por la seguridad vial y por la movilidad segura, para que nos presenten este diagnóstico y sea parte del material que usemos, que utilicemos y que va a ser muy necesario para nuestra guía en la toma de decisiones. Y bueno, pues dándole las gracias al Instituto Belisario Domínguez en representación de la presidencia, pues tenemos a la senadora Claudia Ruiz Massieu. De verdad, muchas gracias, senadora, por estar aquí, por haber estudiado este documento y hacer un saludo y una presentación. Y bueno, además, porque es presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento al Tratado de Libre Comercio, le damos la bienvenida. Pues también de la presidencia de la mesa directiva, nos da muchísimo gusto que nos acompañe la senadora Imelda Castro, vicepresidenta de la mesa directiva, porque no solamente está en representación de este órgano del Senado de la República, sino es su propia convicción. Ha sido una aliada
de este tema en la historia. Cuando hicimos el foro sobre seguridad vial en el norte, pues la senadora Imelda Castro, muy cercana a todas las organizaciones de la sociedad civil que trabajan este tema, y siempre ha estado pendiente y dispuesta, digamos, para que esta agenda avance. Así es que, por vicepresidenta y por sí misma, bienvenida, senadora Imelda Castro. Pues también nos acompaña, va a ser presentación la senadora Nancy Sánchez Arredondo. Es una senadora integrante de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, que ha estado presente. Es una de las senadoras más activas y senadores, digamos, más activos en este camino que hemos iniciado para poder tener un dictamen lo más pronto posible para la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Y bueno, pues ella va a moderar toda la presentación, los mensajes que nos tengan que dar quienes hemos invitado a la presentación de este estudio. Bienvenida, senadora Nancy Sánchez Arredondo. La senadora Xóchitl Gálvez, integrante de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad. ¿Qué podemos decir de la senadora Xóchitl Gálvez? Que esta agenda es su agenda más preciada, su agenda donde le pone todo el entusiasmo, la inteligencia, la experiencia que ella tiene, y que también será una de las presentadoras de este diagnóstico. Bienvenida, senadora Xóchitl Gálvez, que también pues pertenece a la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad. Va a acompañarnos también, está con nosotras y nosotros, la diputada Rosana Montealegre. Diputada, bienvenida. Ella es diputada del Congreso de Hidalgo y es integrante del Encuentro Nacional de Diputados Locales por la Movilidad, que me parece, digamos, muy importante. Ya la hemos escuchado de todo lo que se ha avanzado en Hidalgo, y bueno, pues será una de las que comente este estudio, donde se ve reflejada esa historia de ese estado, donde la diputada pues ha sido una actora de las más presentes e impulsoras de esa agenda. Bienvenida, diputada Montalegre. También se encuentra con nosotras y nosotros el maestro Javier Garduño, que él es titular de la Unidad de Planeación y Desarrollo Territorial de la SEDATU. Bienvenido, Javier, en representación pues del secretario, en representación de esa secretaría que es tan aliada, tan clara, tan comprometida con todo su equipo de gobierno en esta agenda, y que estamos trabajando de manera conjunta para finalmente lograr todos los acuerdos necesarios entre el gobierno federal, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, las organizaciones de la sociedad civil, para pues tener finalmente la mejor propuesta. Y bueno, pues la mejor propuesta es la posible, la que concite todos los acuerdos. Y bueno, pues también, Javier, y eso ha sido lo interesante de este trabajo, pues que todos y todas quienes estamos aquí, hay como muchas historias, ¿no? Historias de compromiso personal. Y Javier Garduño, ¿qué podemos decir? Tiene un compromiso y una convicción personal sobre la agenda de movilidad. Alejandra Leal y el Senado de la República, le damos la bienvenida a José Luis Amaniego. De verdad, bienvenido. Él es el director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. CEPAL, muy importante que las organizaciones internacionales pues acompañen a quien más, al Senado de la República, en esta tarea. Entonces, bueno, pues me toca darles la bienvenida, me toca presentar el contexto de quienes estaremos en esta mesa. Y bueno, pues termino dándoles este gran reconocimiento a las organizaciones de la sociedad civil que iniciaron este proceso en el que estamos ahora en el Senado de la República desde el 2012, y que además pues lo hacen con mucho conocimiento, como lo va a hacer ahora Alejandra Leal, presentando este trabajo para tener, como yo decía, si no hay un diagnóstico correcto, nos vamos a equivocar en qué hacer. Si hay un diagnóstico correcto, un diagnóstico que nos ponga toda la información en la mesa, pues la posibilidad de encontrar luz en el camino
para saber entonces qué es lo que nos hace falta, pues es fundamental y por eso es tan importante este estudio. De verdad, de nuevo, muy agradecidos del Instituto Belisario Domínguez por tener esta apertura para generar y para ayudarnos a generar este conocimiento y esta información. Pues bienvenidas y bienvenidos todos. Rodrigo Ávila, te paso la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, senadora. Y para continuar con esta presentación, le vamos a dar la palabra a la vicepresidenta de la mesa, a la senadora Imelda Castro, quien tiene una amplia trayectoria también en lo local. Ha sido regidora, 2 veces diputada local, es politóloga de la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde también ha sido docente, y a quien el instituto reconocemos por su sencillez, su cercanía y su vocación para el diálogo. Vicepresidenta, gracias por acompañarnos y tiene la palabra. Muchas gracias, muy buenos días. Pues nos da mucho gusto saludarte, senadora Patricia Mercado, a todos ustedes, ¿no? Alejandra Leal, coautora de esta importante investigación, por supuesto, Rodrigo, que siempre estás activo, encabezando los trabajos, las tareas del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, por supuesto a mis compañeras senadoras, Claudia, Nancy, Xóchitl. Me da mucho gusto que nos encontremos en este evento, y por supuesto a la diputada Roxana de Hidalgo, a Javier Garduño de Sedato y de CEPAL, al doctor Samaniego. De verdad, este trabajo, esta investigación sobre la movilidad en México en el aspecto legislativo y normativo, creo que va a sentar un precedente fundamental en nuestro país para que también las diferentes entidades federativas puedan incorporarse, ¿no?, en una visión nacional y puedan, vamos a decir, reducir la curva de aprendizaje y decir, bueno, aquí está el panorama general, vamos a tener un punto de partida. De verdad, es un trabajo muy interesante que han realizado con la participación de la sociedad civil y, como decíamos, del Instituto Belisario Domínguez del Senado. El ejercicio de parlamento abierto que se ha llevado a cabo es de enorme valor para el trabajo legislativo que tenemos pues que realizar a la luz de la reglamentación, recordemos, de las reformas al artículo 4º constitucional, mediante el cual, pues en diciembre pasado aprobamos la incorporación del derecho a la movilidad como un derecho humano. Es de la mayor importancia que desde el Poder Legislativo construyamos las normas necesarias que faciliten la movilidad de las personas. Conviene tomar en cuenta que en nuestro país 8 de cada 10 mexicanas y mexicanos viven ya en algún centro urbano, con todo lo que ello implica en términos de problemas y retos que se tienen en esta materia. Uno de los aspectos fundamentales en el que todas las personas, particularmente las que enfrentan circunstancias adversas y de vulnerabilidad, puedan acceder a servicios para moverse dentro de sus propias comunidades en condiciones arquitectónicas, en condiciones de transporte y de seguridad que proporcionen formas de vida de alta calidad, ¿no? Porque ese es el gran reto de nuestros centros urbanos. De ahí, bueno, la importancia del trabajo que han realizado para que en principio los legisladores, pero también las autoridades de los 3 planos de gobierno y sobre todo la ciudadanía, cuenten con este diagnóstico objetivo y certero sobre la situación de la movilidad en nuestro país.
Este estudio comparado, vamos a decir, que han realizado, pues permitirá tener un análisis muy preciso, como decíamos al inicio, muy oportuno y sobre todo útil para la sociedad. Tengo la plena certeza que esas aportaciones serán determinantes en este proceso legislativo para la formulación de la Ley General de Movilidad y Seguridad. De parte del presidente Eduardo Ramírez, presidente de la mesa directiva, y de todos los integrantes y las integrantes de la mesa directiva, le reitero de verdad mi más afectuosa felicitación y reconocimiento al trabajo que han realizado. Y de igual forma, pues los invito a seguir colaborando con ideas, con propuestas para que pronto nuestro país cuente con un nuevo instrumento jurídico legislativo que permita hacer efectivo el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, de accesibilidad, de eficiencia, de sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, como lo establece el precepto constitucional en el artículo de nuestra Carta Magna, y también cumplir con nuestros compromisos de convencionalidad en lo que se refiere a todos los acuerdos internacionales, pero sobre todo a la Alianza 2030, ¿no? A la Agenda 2030, que tenemos estos compromisos a nivel mundial. Muchísimas gracias y felicidades, Patricia, por este evento. Felicidades a Alejandra Leal y a todos los que van a participar en este encuentro. Muchas gracias, vicepresidenta y senadora Imelda Castro. Ahora le vamos a pedir la palabra a otra destacada senadora, destacada política mexicana, la senadora Claudia Ruiz Massieu, quien ha sido, entre muchas otras responsabilidades, secretaria de Turismo, secretaria de Relaciones Exteriores, presidenta del Partido Revolucionario Institucional, y me atrevería a decir una pieza clave también en la arquitectura de varias de las reformas constitucionales de mayor trascendencia que se han trabajado en esta legislatura y que nos honra mucho también su presencia esta mañana. Senadora Ruiz Massieu, gracias por acompañarnos. Tiene la palabra. Muchas gracias, Rodrigo. Muy buenos días a todas y a todos. Es de verdad un honor estar con ustedes en esta presentación. En primer lugar, saludar con mucho cariño y reconocimiento a la senadora Patricia Mercado, quien me extendió la invitación para acompañarlos el día de hoy. Por supuesto, a la maestra Alejandra Leal, coautora del diagnóstico normativo que se presenta esta mañana. Saludar también muy especialmente a la senadora Imelda Castro, vicepresidenta de la mesa directiva del Senado, y a mis compañeras senadoras y compañeros senadores que nos acompañan, así como quienes también habrán de tener una intervención en este evento, y a quienes nos siguen a través del canal del Congreso. Reciban todas y todos ustedes un saludo del senador Miguel Ángel Osorio Chong, presidente del Instituto Belisario Domínguez. Sin duda, el reconocimiento constitucional de un derecho representa una conquista histórica en la que no solo se reflejan las mejores aspiraciones de una comunidad, sino también se cristalizan los resultados de las luchas sociales que lo hicieron posible. Y ese es el caso del derecho a la movilidad, que innegablemente es su constitucionalización es resultado del trabajo comprometido de muchas y muchos legisladores, pero sobre todo de la sociedad civil organizada, que empujó este proceso que permitió consolidar la reforma constitucional que nos ha traído a este punto. Para ustedes, para la sociedad en general y particularmente la sociedad civil, la constitucionalización del derecho a la movilidad es ante todo una conquista, pero para nosotros, para los legisladores, es una responsabilidad, porque reconocer expresamente un derecho en nuestra ley fundamental tiene consigo aparejadas obligaciones concretas para el Estado mexicano, que si bien comienzan en el terreno legislativo, se extienden muchísimo más allá del Congreso de la Unión. Cuando se publicó el decreto de la reforma constitucional en esta materia,
la de garantizar el derecho a la movilidad y hacerlo efectivo para todas las personas, adquirimos todos quienes formamos parte de algún órgano del Estado mexicano una responsabilidad y una tarea permanente para hacer efectivo este derecho. En primera instancia, el trabajo legislativo tiene la tarea de desarrollar las normas generales que hoy nos convoca, por supuesto, pero también la exigencia de concretar las instituciones que lo hagan efectivo, diseñar e instrumentar políticas públicas o incluso asignar recursos necesarios para que estas políticas funcionen. Todos los órganos del Estado mexicano de esta manera tenemos una responsabilidad y una tarea pendiente para verdaderamente lograr que esta constitucionalización sea un punto de partida para el goce y disfrute efectivo de este derecho. En este sentido, debemos reconocer que la reforma constitucional fue apenas el punto de partida de un proceso largo que involucra a las autoridades en los 3 órdenes de gobierno, pero también a una pluralidad de otros actores. Está el transportista, la agrupación que lo cuestiona, está la más amplia gama de actividades de los sectores social y privado que brindan medios materiales al ejercicio del derecho, las organizaciones civiles, la ciudadanía, quien desde luego es el destinatario final de todo el andamiaje jurídico e institucional asociado a este derecho. Como también resulta confirmarse con la postulación de todo derecho humano, la esencia de este derecho es democrática y su ejercicio también debe ser democrático. En ese sentido, celebro la publicación de este diagnóstico normativo que nos va a permitir trazar una hoja de ruta para la deliberación que debemos atender en el corto plazo. Ojalá, lo digo como senadora, que todas las discusiones de los temas relevantes en el Senado estuvieran precedidas por documentos con esta calidad y con la amplitud que tiene el documento que hoy se presenta. Sin duda va a ser una herramienta muy útil para orientar nuestro trabajo legislativo de cara a la enorme responsabilidad que tenemos enfrente, porque el derecho a la movilidad no es solo un asunto de movilidad, es también un derecho estrechamente vinculado con otros derechos humanos, como el derecho al espacio público, el derecho a un medio ambiente sano, por ejemplo. Como la movilidad es indispensable para prácticamente todas las actividades diarias de las personas, hacer efectivo este derecho implica mejorar la calidad de vida de las personas en muchos ámbitos de acción. Significa reducir los tiempos de traslado de las y los trabajadores a sus centros de trabajo, las de los estudiantes a los centros educativos. Significa reducir la contaminación ambiental con medios de transporte público eficientes, modernos, sustentables, pero también significa establecer las condiciones para que las personas podamos acceder oportunamente a servicios como los de salud, y también significa mejorar la seguridad vial para reducir significativamente los accidentes de tránsito y preservar nuestra integridad física. Y significa definir criterios adecuados para deslindar responsabilidades cuando ocurren accidentes de tráfico. Con este diagnóstico, el Senado contará con un aliado invaluable para cumplir con su responsabilidad legislativa. El primer paso para traducir una garantía constitucional en una realidad cotidiana para todas y todos los mexicanos en todo el país. Por ello expreso mi reconocimiento y mi agradecimiento a sus autores, Alejandra Leal y a Javier Treviño, por supuesto al Instituto Belisario Domínguez por la publicación del texto. Enhorabuena, creo que es útil para todos y es un documento que acredita esta lucha de muchos actores y de una convicción, como decía Patricia Mercado, de muchas personas para poder lograr la constitucionalización, pero hoy llegar a este siguiente paso al que debemos llegar, que es hacerlo efectivo desde la cancha legislativa, cumpliendo con nuestra responsabilidad en materia de expedir la ley. Llevar el derecho a la movilidad del texto constitucional a la práctica diaria no será una tarea fácil, el camino nos reta, pero apenas comienza y este estudio normativo diagnóstico normativo será sin duda un compañero de viaje imprescindible para poder dar esos pasos con certidumbre y con efectividad. Muchas gracias. Gracias a ustedes quienes han elaborado este diagnóstico, porque es un mapa que nos va a permitir avanzar en la dirección correcta.
Gracias nuevamente por la invitación y enhorabuena. Muchísimas gracias por sus palabras, senadora Claudia Ruiz Massieu, presidenta de la Comisión de Seguimiento del TEMEC en el Senado de la República. Y antes de continuar, le queremos recordar a quienes nos siguen por la señal del canal del Congreso, por las redes sociales del Senado y el Instituto Eliseo Domínguez, que este documento, este informe sobre el marco normativo y legislativo de la movilidad en México está disponible, es de descarga gratuita en la biblioteca digital del Instituto Belisario Domínguez, así que para todos los interesados, por favor, ahí lo pueden encontrar. Y para continuar con esta mesa, vamos a ceder la palabra a quien de aquí en adelante será la moderadora de esta discusión, de esta reflexión amplia y plural, la senadora Nancy Sánchez Arredondo, originaria de Baja California, quien ha sido muy activa en los temas de movilidad, quien cuenta con amplia experiencia legislativa como diputada local y federal, que además es integrante de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, y que además hoy nos distingue con su presencia y su participación moderando lo que continúa de la mesa. Senadora, bienvenida, gracias por acompañarnos y queda usted al frente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias a la senadora Patricia Mercado por permitirme estar activa dentro de la comisión y invitarme en este importante momento. Saludo con mucho afecto a todas desde el norte. Un abrazo muy norteño a la senadora Imelda, vicepresidenta, a la senadora Xochitl, Claudia, y a todos los integrantes, y a Alejandra Leal, coautora, igualmente a todas un abrazo muy fuerte, y a Hidalgo especialmente. Bueno, pues primero me da mucho gusto participar en este momento como moderadora, escuchar las voces de todos los que están opinando desde diferentes puntos del país y escuchar la presentación de esta investigación, este documento que apoyará el trabajo legislativo en materia de movilidad. Es tema tan esencial para entender el funcionamiento de las ciudades, de los asentamientos en los centros urbanos. Y como ya se ha dicho varias veces aquí, estamos elaborando la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, por lo que esta amplia discusión es muy necesaria porque los componentes sustantivos de este nuevo marco jurídico, en esencial lo relativo a la movilidad y a la seguridad vial, como un derecho humano y fundamental para acceder a otros derechos que ya han sido mencionados puntualmente por la senadora Claudia, vendrán a enriquecer sin duda la discusión y el conocimiento en esta materia. El diagnóstico que hoy se presenta consta de 5 secciones. La primera expone la iniciativa en materia de movilidad presentada tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Serán presentadas como legislatura, grupo parlamentario y promovente. La segunda expone las propuestas presentadas por la sociedad civil y especialistas. La tercera sección presenta y analiza la normativa nacional, así como la local en materia de movilidad, desde los principios constitucionales hasta las leyes estatales. La cuarta sección enlista y describe las normas oficiales mexicanas existentes en la materia. Y la última sección identifica las mejores prácticas en materia de movilidad. Una vez ya contextualizado el contenido del documento, escucharemos con mucha atención a la maestra Alejandra Leal Vallejo, coautora de esta investigación. La maestra Alejandra Leal es economista y maestra en políticas públicas. Ha asesorado a gobiernos en México en proyectos de diseño de calles, entornos peatonales seguros, infraestructura ciclista y programas de bicicleta pública. Coordinó 3 años el área de movilidad no motorizada en el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, donde impartió el taller de ciclociudades. Coordinadora y coautora de publicaciones para varias agencias federales, como la Guía de Calles Completas de SEDATU, Más Ciclistas, Más Seguros de CONAPRAM,
hizo propuestas regulatorias para un mejor gasto público en movilidad urbana para la Cámara de Diputados. El ranking Ciclociudades, Conteo y Ciclistas de la Ciudad de México, entre otros. Es especialista en movilidad activa y seguridad vial. Es codirectora y socia fundadora de Céntrico. Yo le cedo el uso de la voz a la maestra Alejandra Leal Vallejo. La escucharemos con mucha atención, maestra. Adelante. Muchísimas gracias, senadora Nancy. Me gustaría también primero agradecer mucho al Instituto Belisario Domínguez y a la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad por esta oportunidad para colaborar en esta investigación que consideramos el momento es muy oportuno, tanto por la recién aprobada reforma constitucional de pasado 19 de diciembre y pues el artículo transitorio que ya bien mencionaron, lleva a que el Congreso publique en 180 días tras su publicación esta Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Agradezco también a todas las integrantes de esta comisión que están aquí con nosotros, la senadora Patricia Mercado, senadora Xochitl Gálvez, senadora Nancy Sánchez, a la vicepresidenta Imelda Castro por el mensaje de inicio fuerte y contundente desde la mesa del Senado. A la diputada local Roxana Montealegre, para nosotras también es muy importante la voz de lo que está pasando en la legislación local en la materia de movilidad, donde hemos visto que ha venido mucho de esta innovación. A Javier Garduño de Sedatu, también Sedatu siempre cabeza de este sector, quien ha estado innovando y colaborando también con especialistas y con sociedad civil para pues traer lo mejor a la mesa y procurar mejores prácticas y políticas en temas de movilidad. Y a José Luis Amaniego, para nosotras siempre es bien importante el enfoque internacional desde la CEPAL. Es un gusto contar con su presencia, con sus comentarios. Voy a compartir mi pantalla. Un segundo. Ahí está. Este documento, Movilidad en México, Panorama Legislativo y Normativo, tiene como objetivo esta investigación y análisis jurídico en el apoyo al trabajo legislativo de estos dos procesos que comentaba. Como sabemos, esta ley, pues ya hay varias iniciativas presentadas, lo cual es muy positivo porque significa que hay un interés continuo, constante y un empuje de legislativo para que esta ley salga de acuerdo con la reforma constitucional. En el estudio, como bien comentaba la senadora Nancy, consta de 5 partes, de 5 secciones. Voy a empezar con la primera. Era importante identificar qué estaba pasando o qué ha estado pasando durante los últimos años en materia de iniciativas relacionadas con movilidad. Lo primero que hicimos fue analizar en ambas cámaras del Congreso, por legislatura, por grupo parlamentario y por legislador y legisladora, cuáles iniciativas y cuántas se habían presentado. La movilidad, como bien dicen, también tiene una relación transversal con otros temas como lo es la seguridad vial, el transporte y el desarrollo urbano. Por ello, esas iniciativas también se consideraron como parte importante de regular el tema de movilidad. Se analizaron las últimas 3 legislaturas, considerando la actual, hasta el diciembre del año pasado. ¿Y por qué a partir de 2012? Porque en 2011-12 se publicó el primer referente en materia de movilidad, del derecho a la movilidad, elaborado por el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo y la Comisión de Derechos Humanos del DF. Es por ello que consideramos que ese es un buen inicio, un corte para ver qué ha pasado en la materia. Si se fijan, en realidad es un tema relativamente nuevo, pero han sido muy buenas noticias, pues que este tema ha estado cada vez más presente en el trabajo legislativo y ejecutivo. Por ejemplo, lo que encontramos es lo siguiente. En la legislatura 52 se presentaron un total de 40 iniciativas. Posteriormente, en la 53, 175. Y en la actual, hasta diciembre del año pasado, 180. Es decir, este número ha ido incrementando en todas las legislaturas. También ha ido incrementando el nivel de aprobación. Ese es también un indicador con el que contamos. Y esto es un reflejo de que también el legislativo está atendiendo estas solicitudes ciudadanas para mejorar las condiciones en las que las personas se mueven.
El derecho a la movilidad también es importante y todas las políticas que traen consigo porque dan acceso a otro tipo de bienes, ¿no? A la educación, al trabajo, y se tiene que realizar en condiciones de seguridad, de calidad, para poder pues llevar a cabo estas actividades. Otro de los análisis que hicimos fue encontrar por grupo parlamentario cómo se había distribuido este trabajo. También fue muy buena noticia ver que ha sido un tema muy plural, es un tema que es de interés de todos los grupos parlamentarios de nuestro Congreso. Destaca mucho el trabajo de Morena, del PAN, de Movimiento Ciudadano. Y bueno, pues como también el seguimiento hasta que estas se convierten o en minutas o son aprobadas, pues es clave. Incluso en el tema por legislador y legisladora, salen nombres que no nos sorprendieron porque también hemos visto que son los senadores que están activamente involucrados en estos temas, entre ellos el senador Ricardo Monreal, el senador Primo Doté, el senador Víctor Fuentes del PAN también, la senadora Xóchitl Gálvez, Verónica Martínez del PRI, Samuel García, el Movimiento Ciudadano pues tiene varios senadores que han estado ahí, entre ellos también la senadora Patricia Mercado, Indira Kempis, del PRD Miguel Ángel Mancera. En fin, vemos que es un tema que constantemente se está discutiendo y esto es clave porque también justifica la necesidad de contar con una legislación ya en este tema en específico que incluya ya muchos de los temas que a lo largo del tiempo pues se han ido considerando. Respecto a la siguiente sección, creemos que es importante ir documentando también el trabajo que se ha hecho desde sociedad civil. En algunas ocasiones no ha llegado a ser como tal una iniciativa o pues no una ley, porque justo es lo que estamos trabajando en este momento, pero sí es importante, creo, con el fin de avanzar más rápido, el retomar el trabajo y los procesos que se han desarrollado anteriormente. Y en ese sentido queríamos destacar primero pues este informe al que hacía referencia, el informe especial sobre el derecho a la movilidad, donde por primera vez se establecen ciertos criterios, una definición de cómo podría ser este derecho, siempre pues en el marco de estos derechos DESC, ¿no? Económicos, sociales y culturales, considerando criterios de disponibilidad, de accesibilidad, calidad y aceptabilidad. Un poco la imagen lo que nos muestra es cómo ha ido evolucionando a partir de este 2012. Jalisco fue la primera ley estatal que reconoció este derecho. Que hizo una ley de movilidad utilizando este término, evolucionando del término de transporte o de tener como distintos temas a incluir todo en un solo tema de movilidad. Después, en 2014, en la Ciudad de México se reconoce por primera vez este derecho a la movilidad. En 2017 se reconoce ahora en la Constitución de la Ciudad de México y finalmente, pues en 2020 el derecho se reconoce en la Constitución. Otro de los trabajos que se realizaron desde sociedad civil fue desde 2013, en donde distintas organizaciones propusieron un proyecto de ley general de movilidad y seguridad vial, incluyendo los dos temas, movilidad y seguridad vial. Este proyecto también fue presentado a distintos legisladores en su momento. Tenía como objetivo establecer un estándar mínimo de movilidad y seguridad vial para todo el país. En ese momento ya estábamos muy cerca de llegar al 2020, que era cuando se cumplieron los 10 años del Decenio de Acción para la Seguridad Vial, establecido por la Organización Mundial de la Salud y firmado también por México en el 2011. Entonces también era en el marco de eso empujar a tener ciertas acciones que nos ayudaran a llegar a ese objetivo. Incluso durante el año pasado se reforzó, se volvió a comprometer México con este compromiso de reducir en 50% el número de muertes y lesiones graves ocasionadas por siniestros viales, pero ahora a través del acuerdo firmado en Estocolmo. Este compromiso pues se renueva, hay 10 años más para lograr este objetivo. En ese momento también se hablaba del tema de planeación urbana para promover esquemas de movilidad sustentable y segura. Esto fue durante la 53 legislatura, no se convirtió en una iniciativa formal al no encontrar suficiente eco en el gobierno federal ni en la mayoría parlamentaria.
Posteriormente, en la siguiente legislatura, hubo un ejercicio mucho más colaborativo con el legislativo, tanto en el Senado como en diputados. Ese año fue muy importante porque en 2016 se publicó el decreto de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en donde se incluyó por primera vez un título acerca de la movilidad. También en esa legislatura, en diputados, se creó la Comisión Especial de Movilidad, que si bien no tenía facultad de dictaminar, sí hizo un ejercicio fuerte para impulsar un trabajo conjunto y presentar una iniciativa también con la participación de distintos grupos parlamentarios. Fue así que el 27 de diciembre de 2017 se retomó este proyecto que se contaba desde la legislatura anterior. Se trabajó en mesas con especialistas, con sector privado, y se presentó la iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley General de Seguridad Vial, encabezando pues este esfuerzo el diputado Jonadab Martínez. En ese momento, las comisiones a las cuales se turnó la iniciativa en la Cámara de Diputados no emitieron el dictamen correspondiente. Entonces también ese esfuerzo quedó ahí, pero pues hubo continuidad en el trabajo. Al inicio de esta legislatura fue importante, hubo un tema importante para poder avanzar de forma más clara en este sentido, que fue la creación de las comisiones en ambas cámaras, ya no especiales, pero ambas revisando el tema de movilidad. En el Senado, la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, con ya facultades para dictaminar, lo cual también fue un importante paso para atender estos temas. En ese sentido, estuvimos trabajando con la comisión y con organizaciones de la sociedad civil un proyecto que se presentó en febrero de 2019. Por su parte, la comisión, con senadores y diputados de todos los grupos parlamentarios, recorrieron el país haciendo 8 foros regionales para retomar también el tema local, entender qué es lo que estaba pasando en estos temas. Y finalmente, el 30 de abril de 2019, la senadora Patricia Mercado, presidenta de la comisión, y el senador Martí Batres, presidente en ese momento del Senado de la República, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Seguridad Vial. En ese momento fue de seguridad vial. Esto todo es antes de la reforma constitucional, y también tuvo que ver con el avance que se logró en la Ley General de Asentamientos Humanos al reconocer en 2016 este capítulo que había de movilidad. Como saben, ahorita estamos en el momento en el que ya hay iniciativas que están siendo dictaminadas y bueno, pues siempre ha sido un trabajo en conjunto con organizaciones de la sociedad civil y eso ha sido también clave pues para identificar mejores prácticas en los estados, así como también en internacionales, ¿no? Que es también otra de las secciones que vienen un poco más adelante. ¿Qué pasa en la normativa nacional y local? Uno de los puntos que creemos es que la innovación en temas de legislación ha sido local. O sea, realmente, como bien mencionaba al principio la senadora Patricia, los estados no han esperado y no tienen por qué esperar a nadie para que ellos puedan también ir regulando de forma adecuada la movilidad en sus estados. Y también a nivel nacional hemos encontrado pues leyes que ya hacen referencia o que tienen que ver con el tema de movilidad y que es importante considerar, sobre todo ahora que se está haciendo pues este nuevo proyecto. En temas de leyes nacionales, este es el listado de las que encontramos. Evidentemente la Ley General de Asentamientos Humanos, pero también hay otras claves como la de cambio climático, cultura física y deporte, la de salud, equilibrio ecológico, el impuesto especial sobre producción y servicios, vías generales de comunicación, claves también para el tema no solo urbano, sino intraurbano, caminos, puentes y autotransporte federal, las vías generales de comunicación, ley de caminos, puentes y autotransporte federal. En el estudio lo que se hace es, se analizan los contenidos de estas leyes y también cómo se vinculan específicamente con el tema del derecho a la movilidad, para ir retomando esos elementos que nos permitan ir pues armonizando lo que existe en las leyes ya con las que contamos y con esta nueva propuesta que tendrá que aprobarse. En esa ley, en la Ley General de Asentamientos Humanos, se define a la movilidad como la capacidad
facilidad y eficiencia de tránsito o desplazamiento de las personas y bienes en el territorio, priorizando la accesibilidad universal, así como la sustentabilidad de la misma. Esta fue la primera vez que en una ley se reconoció esto, se contemplaba la movilidad como un elemento de gestión de los asentamientos humanos, más no se reconocía todavía como un derecho. Una ley general pues no le toca eso, sino a la reforma constitucional. Pero este avance permitió que se contara con este enfoque sólido de movilidad en política pública y también se estableciera SEDATU como cabeza de sector a nivel federal para impulsar estos temas. Lo que requería también, o lo que quedó en esa ley, pues aún carecía de estos instrumentos necesarios para hacer mucho más eficiente pues la garantía de ahora este derecho, ¿no? Estos instrumentos podrían ser regulatorios, de control, de planeación y financieros. En cuanto a la legislación local, tomamos como base un documento que también hicimos para el Encuentro Nacional de Diputados Locales por la Movilidad, Radiografía de Leyes de Movilidad, en donde analizamos las 16 leyes que fueron leyes de movilidad que existen en el país. Vemos que, como les comentaba, las primeras son de Jalisco, Ciudad de México, Estado de México, y a partir de ahí han venido más estados que han incluido ya, que han dejado de tener leyes de transporte, por ejemplo, y ya incluyen leyes de movilidad con enfoques mucho más amplios y enfocados en eso, en la garantía del derecho, más que en el tránsito o en temas muy concretos de operación. De esas 16 leyes locales aprobadas después de 2012, el derecho a la movilidad se reconoce explícitamente y de manera clara en 3 casos, y en 7 casos se reconoce, define y establece como principio. Entonces, en realidad, el avance que ya había de forma local tiene mucho sentido con el reconocimiento de ahora del derecho en nuestra Constitución. Algunas de las prácticas que se recuperan es 8 de las 16 leyes de movilidad retoman el concepto de sistema de movilidad, que se proponen algunas de las iniciativas que se están evaluando ahora. En materia de diseño y señales viales, en 2 leyes hay una referencia explícita a normas federales y en 5 estados la ley prevé la emisión de un manual de diseño vial. Otra de las disposiciones que se encontró como hallazgo es que en los principios y obligaciones que tienen que ver con el transporte, en las leyes estatales se repite sobre todo el tema de confort, de seguridad, de accesibilidad y de sustentabilidad. Eso es importante porque son temas que en este momento se están discutiendo sobre cuáles son los principios, muchas de las disposiciones, y si sabemos que en las leyes estatales ya están, creo que también es un buen ejercicio de reconocimiento de este avance a nivel local para ahora incluirse como un piso mínimo que tendría que ser a nivel nacional. Por ejemplo, también todas las leyes prevén registros de información como instrumentos de control de movilidad. Solo 9 de los 16 estados tienen un registro único que pues agrupa toda la información, y todos incorporan información de licencias, vehículos, concesiones y choferes. Solo 4 incluyen registros de accidentes. Un poco nos va dando también luz de qué es lo que está pasando pues a nivel local, al menos en la legislación, y bueno, pues habría que ver cuáles han sido el éxito o no de su implementación ya en el día a día. Luego viene un análisis de las normas oficiales mexicanas en materia de movilidad. Se dividieron en estos tipos de autotransporte, de infraestructura vial, vehículos y calidad del aire y emisiones. Esta tabla habla específicamente sobre las que son de vehículos, y la puse pues también porque me parece importante comentarles que en este momento la NOM 194 de dispositivos de seguridad vial esenciales en vehículos nuevos está en proceso de elaboración. De hecho, en cuestión de días o semanas va a abrir ya un tema público, de revisión pública de la propuesta de NOM, y pues estos son temas que impactan también a la regulación en materia de movilidad y seguridad vial. Finalmente, se incluye una identificación de mejores prácticas. Estas disposiciones lo que buscan, tanto locales como internacionales, buscan establecer pues un nuevo estándar para garantizar este derecho a la movilidad. No solamente cambiar esta práctica por parte de los sujetos obligados a garantizar el derecho, sino que también se convierta pues en referentes regulatorios para posteriormente se pueda ejercer acción del Poder Judicial en tesis, en sentencias y resoluciones. Y se dividen en 3 las propuestas que se presentan: principios en leyes estatales, obligaciones e instrumentos en leyes estatales y las mejores prácticas internacionales. Por mencionar 2 de temas internacionales,
Está la ley Emilia de Chile, que habla sobre personas conductoras en estado de ebriedad, y también un ejemplo en España por una ley justa referente a penas por imprudencias vinculadas con velocidad y alcohol. Son elementos que vale la pena retomar en esta discusión sobre la elaboración pues, de la iniciativa. Con esto finalizo la presentación, volviendo a agradecer el apoyo de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, del Instituto Belisario Domínguez, de todos los legisladores y legisladoras que a lo largo del proceso han acompañado y han trabajado desde la trinchera que cada quien le toca por impulsar estos temas. Y pues agradeciendo que el empuje que se sigue sintiendo de todos los sectores involucrados, el Ejecutivo, el Legislativo, sector privado, academia, sociedad civil, pues para contar con esta Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que nos merecemos los mexicanos y que va a proteger a los más vulnerables, pues garantizando el derecho y la seguridad vial de quienes nos movemos en este país. Muchísimas gracias. Gracias, maestra Alejandra Leal. Fue muy buena su exposición y esperemos contar con lo que expuso, el material que expuso aquí para tenerlo dentro de la comisión. Gracias. Creo que es un gran trabajo realizado y plasmado en ese documento. A continuación, vamos a solicitar a la senadora Xóchitl Gálvez. Todo el mundo conoce a Xóchitl, activa, participante de todas las comisiones, pero particularmente este tema creo que le apasiona. La senadora Xóchitl Gálvez, integrante de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, es ingeniera en computación por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en robótica, inteligencia artificial, edificios verdes e inteligentes, sustentabilidad y ahorro de energía. Cuenta con una amplia trayectoria en la administración pública como jefa delegacional en el Distrito Federal en aquel tiempo, candidata a diferentes cargos, estuvo de directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, titular de la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, premio a la empresaria del año, y creó la Fundación Porvenir, institución enfocada en apoyar a niños con problemas de desnutrición en zonas indígenas del país, y fundó la empresa High Tech Service, especializada en el diseño de edificios inteligentes, por decir algunos. Le concedemos el uso de la voz a la senadora Xóchitl Gálvez hasta por 5 minutos. No sé si puedas hacer síntesis, Xóchitl, pero bueno, te escuchamos con atención. No, pues muchas gracias. Yo creo que, bueno, me ahorro el saludar a todas y a todos, a todas las senadoras y todos los senadores. Muchísimas gracias por cobijar este tema. Definitivamente, yo creo que, como decía Alejandra, que además hizo una amplia explicación del libro, todo eso lo voy a omitir ya. Realmente enfocarnos a lo que estamos haciendo y a lo que sigue. Durante muchos años nos resignamos a ver las muertes por accidentes viales como algo inevitable, como algo que sucedía. ¿Cuántos no nos tocó ver cómo, digo, en mi pueblo cuando solo había bicicletas y empezaron a entrar los automóviles, pues un tío murió atropellado, y peatones atropellados, y pensábamos que eso era como normal, pues que era parte de la vida. Y conforme van pasando el tiempo y cuando tienes oportunidad de viajar yo especialmente aprendí mucho de la experiencia de Holanda, de ver cómo realmente estos países habían hecho una transformación de la manera de moverse hacia una manera sustentable, que ya en ese momento se empezaba a hablar de las emisiones. Acaba de haber un foro muy importante de las zonas metropolitanas donde se estima que las muertes por contaminación son mucho más que las del COVID. 7 millones de personas mueren al año por los niveles de contaminación, se han agravado los problemas en los niños y durante mucho tiempo, pues obviamente culpamos al automóvil, ¿no? O sea, decíamos, pues es cuando entró en la Ciudad de México el no circula y empezamos a hacer una serie de cosas importantes. Creo que aquí lo que yo rescataría es estos esfuerzos locales, estos esfuerzos de los municipios, porque es a los que más les impacta
todo este tipo de, los que más lo viven cerca. Nunca se me olvida cuando atropellaron a la chica en la ciclovía, que no había de Paseo de la Reforma. Yo era jefa delegacional en Miguel Hidalgo y un camión transportista pues no la vio, la atropelló y la chica lo único que hacía era venir, iba a entrar al bosque de Chapultepec con su bicicleta, porque ese era un tramo que muchos ciclistas usábamos porque era un poco más seguro, pero bueno, ya no lo alcanzó, ya no lo logró, falleció. Y para mí como jefa delegacional sí fue un gran reto el hablar del tema de las ciclovías, construir ciclovías que permitieran a los ciclistas ir por la calle de manera más segura, apostarle muchísimo a las banquetas, ¿no? Porque realmente, pues a veces decimos camina, pero pues, las banquetas siempre fueron durante mucho tiempo diseñadas para que el coche entrara. Entonces hay unas rampas para que el coche entre, donde el peatón, la carriola, la silla de ruedas, es prácticamente imposible que pase. Entonces, yo creo que esta aspiración que tenemos a raíz de todo este estudio, Alejandra, que de alguna manera lo hemos venido conociendo, parte de él en las mesas de trabajo en las que hemos estado, es 0 muertes, 0 emisiones y 0 exclusión, es posible. Yo creo que eso es lo que nos tenemos que meter en la cabeza. Es posible aspirar a un país donde las personas no fallezcan por incidentes viales si moderamos la velocidad, si aprendemos a compartir la calle. Yo quiero aprovechar este foro para felicitar a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, a Claudia, por la decisión de haber dejado la ciclovía de Insurgentes. Es una gran decisión, es un gran ejemplo para todo el país. El hecho que la vía, una de las vías más importantes del país, tenga las 4 maneras de moverse, peatones, ciclistas, transporte público y automovilistas, y todos tengan un espacio, y todos aprendamos a compartir la calle, los ciclistas respetando a los peatones, los automovilistas respetando a los ciclistas, creo que eso es lo que se tiene que hacer en este país y lo que con esta ley general de seguridad, de movilidad y seguridad vial que estamos trabajando y que por cierto hoy tendremos una reunión de 4 horas por la tarde y estas 3 senadoras que están aquí nos las fletamos completas porque estamos convencidas que ese es el camino. Estoy segura que en algunos años muy cercanos con el acompañamiento del gobierno federal, que además yo celebro que trabajemos de la mano en este tema, porque este tema no tiene banderas políticas, este tema no tiene partidos, este tema lo que tiene es salvar vidas, es lograr aprender a movernos de una manera sostenible y sobre todo que cualquier persona, independientemente de su condición, se pueda mover. Entonces yo me quedaría con esta aspiración y agradecerte, Alejandra, a Claudia por apoyar este tipo de diagnósticos que nos están sirviendo mucho para lo que tú decías, hacer una ley que realmente sirva, una ley que realmente sea aplicable y vamos a cuidar muchísimo las competencias. No nos queremos meter donde no nos debemos de meter, pero sí perfilar una movilidad integral en todo el país, de tal manera que no sea complicado pasar de un estado a otro con distintas reglas, de un municipio a otro. Y esta semana justamente ojalá podamos aprobar con su apoyo esos institutos municipales de planeación. Sabemos que le falta, pero esos son la clave para aterrizar gran parte de esto que estamos planteando de movilidad. Muchísimas gracias, Pati, y gracias a todos. Gracias, Xochitl, por tus aportaciones, sobre todo de tu experiencia y siempre impregnándole esa pasión y ese sentido humano, de verdad, gracias. Continuamos con los ponentes. Ahora toca el turno al senador Alejandro Armenta, que le mandamos un fuerte abrazo. Alejandro Armenta Mier, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, como de la Comisión Bicameral en materia de disciplina financiera y de entidades federativas y de los municipios,
Él cuenta con 2 licenciaturas, una en Administración Pública y otra en Derecho, así como con una maestría en Administración Pública de calidad en la gestión pública local. Ha tenido diferentes cargos en la Administración Pública y también ha sido diputado federal, director general del Registro Nacional de Población, secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Puebla, por mencionar algunos de los múltiples cargos que ha tenido y la experiencia del senador Alejandro Armenta, al que le concedemos el uso de la voz por 5 minutos. Alejandro, adelante, te escuchamos. Gracias, senadora Nancy, qué generosa en tus observaciones, tus comentarios. Presidenta Patricia Mercado, muchas gracias. Presidenta Claudia Ruiz Maceo, siempre un gusto saludarles. A todos, a todas las participantes, desde luego a la maestra Alejandra Leal, a Rodrigo, a Roxy Montealegre, a mi amiga Xochitl Gálvez, guerrerísima Xochitl, a nuestro amigo Samaniego, a todos los integrantes de la comisión que está atendiendo sin duda este tema tan importante y que Comisión de Zonas Metropolitanas y la Comisión de Movilidad. Solamente déjenme comentarles que el senador Monreal me ha encargado de manera especial, les transmita un saludo y les manifieste que el grupo parlamentario de Morena, también quiero saludar a la senadora Imelda Castro, desde luego, compartirles que para el senador Monreal y para el grupo parlamentario de Morena, esta iniciativa que encabeza la senadora Patricia Mercado es de las más importantes y trascendentes que tenemos en este momento, porque sin duda recoge los principios de la sustentabilidad y recoge los principios de los derechos humanos universales que se han venido desdoblando desde la Declaración de los Principios del ser humano en el enciclopedismo francés. Es decir, es una nueva etapa. La movilidad y el uso de tecnologías, los espacios físicos, las megalópolis, la nueva conformación de las zonas urbanas y las zonas rurales, la metropolización. Hay una serie de contextos que nos obligan a entender el flujo que ha tenido la población de las zonas rurales a las ciudades en los últimos 40 años, sin duda, sin duda. El México rural se ha convertido en el México de las grandes urbes, con grandes retos y con una gran cantidad de oportunidades para el país. Por eso es que el grupo parlamentario de Morena va a acompañar a la senadora Patricia en esta iniciativa y queremos complementar en los temas de fortalecimiento municipal, sin duda. Hemos dialogado nosotros con varios presidentes, presidentas municipales y nos piden que fortalezcamos en esta iniciativa el tema municipalista. Eso sin duda es fundamental. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible tiene muy claro de manera vertical, horizontal, transversal el asunto de la movilidad. Los objetivos del desarrollo del milenio que ha comentado tanto Xochitl y que permanentemente la senadora Claudia Ruiz comenta, que la senadora Imelda ha expresado en muchos momentos, nuestros ponentes han comentado, y los propios acuerdos que México ha tenido, a los que se ha suscrito, como el Acuerdo de París, son fundamentales. El balance entre la movilidad como costo social ambiental, que eso es fundamental, ambiental, y como un derecho, requiere de un marco regulatorio novedoso, actualizado en este contexto que estamos comentando, con reformas normativas como las que ha descrito con claridad la senadora Patricia Mercado en diferentes momentos. Yo la acompaño, sin duda, la he estado siguiendo y la acompaño en muchas de estas posturas que ella tiene. Y por eso es que la movilidad eficiente es fundamental en la coexistencia
del crecimiento económico sostenido y sustentable de las ciudades. Así lo tenemos que ver. Debemos promover un crecimiento denso, ordenado, con opciones de transporte público y no motorizado de calidad. Hacia allá vamos, hacia allá vamos. Es inevitable esta realidad y creo que en México puede aprovechar este momento y la coincidencia de todas las fuerzas políticas que hay en el Congreso y en esta Cámara. Sin duda, del total de personas que transitan diariamente en el país, 55% usan transporte público, pero 29% caminamos. Muchos de los que estamos en este foro caminamos permanentemente, aprovechamos espacios para caminar o usamos la bicicleta o desde luego utilizamos algunos otros medios. Hay quienes todavía usan el patín o la patineta. Yo fui joven de patín, así es que de repente me los pongo todavía con mis hijos. Así es que sin duda esta realidad la tenemos que plasmar en este conjunto de disposiciones legales que se están planteando. 9 de cada 10 personas que habitan, por ejemplo, en una ciudad respiran aire contaminado. Según el informe de la ONU, este es un tema que tenemos que complementar porque los espacios de tránsito no motorizado tienen que ir acompañados de una serie de programas de reforestación complementario para que pues, no se convierta en un espacio donde el ciclista o los que vamos en patines o en patineta resulta que nos vamos afectando en nuestro sistema de salud. Desde luego, este dato sobre el hecho de que México es el cuarto lugar en emisiones de dióxido de azufre en el mundo, solo después de la India, Rusia y China, es demoledor. Bueno, déjenme decirles que en Puebla es grave el caso. Solamente los desprendimientos, los vapores del río Atoyac y del río Alceseca que atraviesan la ciudad de Puebla, toda la ciudad de Puebla, que llega desde la Malinci, desde Tlaxcala, con toda la zona industrial, en la época de sequía, en la época de calor, son vapores que prácticamente son de alto grado de toxicidad. Y todo eso pues lo respiramos quienes incluso van en auto, ¿no? El 28% de los municipios mexicanos, por ejemplo, disponen apenas de una Secretaría de Movilidad. Es decir, hay tanto que hacer. Por eso es que, en conclusión, solidariamente convencidos, y yo en lo personal convencido de esta iniciativa, la apoyamos, la respaldamos, queremos tal vez de alguna forma contribuir con algunos aspectos muy concretos, pero reiterarles a título personal la disposición, la colaboración, presidentas, y a nombre del senador Monreal transmitirles un saludo, una felicitación por este, sin duda, enorme esfuerzo que están haciendo para regular y normar esta disposición tan necesaria en el ámbito de la movilidad sustentable para México y para el mundo. Muchas felicidades. Gracias. Gracias, senador Monreal, sobre todo, senador Alejandro Armenta, sobre todo por el compromiso del grupo parlamentario a apoyar esta iniciativa que ha sido tan esperada. Gracias por su participación valiosa y sobre todo por sus experiencias. Continuando con la participación, concedemos el uso de la voz a la diputada Roxana Montealegre Salvador, diputada del Congreso de Hidalgo. Bienvenida. Quien también ha tenido una importante participación en el Encuentro Nacional de Diputados Locales por la Movilidad. Ella es licenciada en Derecho con especialidad en el área penal por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Cuenta con una maestría en Gestión Pública aplicada con énfasis en Perspectiva y Desarrollo Regional por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Se ha desempeñado en diversos cargos como diputada local, regidora del ayuntamiento de su estado, de Pachuca, Hidalgo, y actualmente es diputada del Congreso de Hidalgo. Adelante, diputada, bienvenida y la escuchamos con atención. Tiene usted la palabra por 5 minutos. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos, a quienes me han antecedido.
Quiero empezar felicitando sin duda a Céntrico, quien está hoy muy bien, Alejandra Leal. Sin duda también felicitar a la senadora Patricia Mercado por estar impulsando esta importante presentación de una investigación de análisis jurídico que sin duda nos va a servir muchísimo en el ENDIMOP para pues, seguir haciendo el análisis y el estudio de la tarea que tenemos pendiente. Al Instituto Belisario Domínguez también felicitar que asuman esta agenda de movilidad como parte trascendental del trabajo en el Senado. Pues yo creo que se han dicho tantos aspectos importantes en este evento virtual que yo me voy a remitir a compartir que el gran reto que tenemos enfrente a partir de la aprobación de la reforma constitucional que reconoce el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, resume lo que no tenemos en la realidad. Es decir, hoy lo tenemos ya en la Constitución. En Hidalgo acabamos de aprobar la armonización de nuestra Constitución local a la federal, pero sin duda resume lo que nos hace falta lograr. Y por eso yo celebro que esta investigación, este análisis jurídico que Céntrico nos está compartiendo a través del Senado, nos sirva como guía y base de en dónde estamos parados desde los estados, desde la trayectoria que hemos visto a lo largo de diferentes legislaturas federales, para entender que la articulación de esfuerzos tiene que continuar. Y yo celebro que se ha dicho y además lo comparto, que es una agenda tan plural porque lo demanda nuestra realidad, pero también es tan plural y todas las fuerzas políticas representadas en nuestros diferentes órganos colegiados la hemos amado esta agenda y la defendemos porque la sociedad civil organizada ha sido tenaz, ha sido audaz y ha sido constante en la búsqueda de aliados en los diferentes congresos locales y en los diferentes espacios de toma de decisión para que seamos también desde este ámbito constantes y un poco como ellos son, tenaces y audaces. Entonces, creo que esta presentación de Céntrico que hace a través del Instituto Belisario Domínguez, apoyados por la Comisión de Zonas Metropolitanas del Senado, que encabeza la senadora Patricia Mercado, nos viene a hacer que entendamos que este artículo transitorio que se plasmó a partir de la reforma constitucional, cada día que pasa es un día menos para lograr su pronta cumplimiento. Y cuando observamos cómo nuestra propia Carta Magna hoy nos dice que necesitamos movilidad segura, accesible, eficiente, sostenible, igualitaria, en calidad y con inclusión, pues entendemos que esta Ley General de Movilidad y Seguridad Vial va a ser un elemento más que nos ayude en el país a ir en un mismo rumbo. Desde luego hay otros elementos que nos están guiando, como la gran hoja de ruta de la Agenda 2030, donde movilidad tiene su propio espacio en el ODS número 11, pero requerimos de seguir articulando esfuerzos. Así que no me resta más que agradecer la invitación, que sepan que desde el ENDIMOB y en mi caso desde el Estado de Hidalgo vamos a seguir contribuyendo con lo que a nosotros corresponde para que esta agenda de movilidad logre que efectivamente lo que hoy está plasmado en la Constitución sea una realidad en nuestra vida cotidiana. Muchas gracias. Gracias a ti, diputada, y una felicitación, la generación obligada a continuar con estos temas. Gracias. Continuamos con la presentación de ponentes. Tiene ahora el uso de la voz el maestro Javier Garduño, titular de la Unidad de Planeación
Javier ya es un elemento que ya lo sentimos parte de la comisión. Gracias, Javier. Él es titular de la Unidad de Planeación y Desarrollo Territorial de SEDATU. Javier cuenta con una maestría en estudios urbanos, realizó una estancia de investigación en el Laboratorio de Movilidad Sustentable en Montreal, Canadá. Ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, fue coordinador de la política pública para el Instituto de Políticas Públicas para el Transporte y el Desarrollo. Es especialista en materia de movilidad y hoy vamos a escucharlo atentamente. Además, hoy nos hizo una presentación que no se alcanza a percibir adecuadamente en la pantalla, pero viene vestido precisamente con su camisa de bicicletas. Adelante, Javier, tienes la palabra. Muchas gracias, senadora Nancy. Un gusto estar de nueva cuenta con ustedes. Ya se ha hecho frecuente que tengamos estas reuniones, lo cual me alegra muchísimo que hayamos logrado esa confianza para trabajar en una encomienda en conjunto. Y no cabe duda que las grandes transformaciones se hacen en colectivo. Y eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo cómo se moviliza realmente conocimiento, experiencia, profesionalismo e ideas hacia un fin colectivo, que es ver reflejado esto en una nueva ley de movilidad y seguridad vial. Entonces, esa inteligencia colectiva es un reflejo que estamos viendo hoy de manera muy clara con el documento que nos presenta Alejandra Leal, este diagnóstico y una radiografía que no solamente es una radiografía que nos permite entrar a las entrañas de cómo está ese entramado jurídico en materia de movilidad, es también una reconstrucción de una historia que hemos ido caminando de la mano. Yo solamente señalaría en esa reconstrucción de la historia una omisión que me parece muy importante señalar. También desde la SEDATU nosotros estuvimos encabezando durante prácticamente 1 año y medio un proceso de armonización legislativa en materia de movilidad con los congresos locales. Entonces, solo mencionaría que ese proceso nos parece muy fundamental en la reconstrucción de la historia que hemos venido haciendo, de cómo la movilidad se ha venido afianzando en su parte conceptual y después en su parte jurídica, que lo vemos reflejado, y ya lo hemos comentado en varias veces, en esa cúspide que logramos, que es ver reflejado ese derecho en nuestra Carta Magna. Ahora, el diagnóstico normativo en materia de movilidad que nosotros hicimos como un proceso nacional de armonización es también ese reconocimiento de la diversidad que existe en nuestro país y de lo que ya comentaba esta Alejandra, que las grandes innovaciones también están saliendo de los congresos estatales, de las autoridades locales, y que hay que reconocer que esas propuestas, esas ideas también están transformando la forma en la cual estamos concibiendo la movilidad. Entonces, yo nada más señalaría también la importancia de este proceso, que ha permitido también movilizar la inteligencia colectiva a nivel local para poder tener ese proceso, que ha identificado también cuáles son los pasos que se tienen que seguir a nivel de los congresos estatales para poder también robustecer el marco normativo en materia de movilidad. Fuera de esa omisión, reconozco de manera muy clara y enfática el gran trabajo que ha realizado el equipo de Céntrico, también la prioridad que se le ha dado al tema y el respaldo que se ha tenido del Instituto Belisario Domínguez, que también forma parte de ese ecosistema de producción y generación de conocimiento para la toma de decisiones, lo cual nos parece fundamental sentirnos parte también de ese ecosistema, abonar como lo hemos hecho con el proceso de armonización legislativa en materia de movilidad, y seguir trabajando de manera muy determinada para que esa inteligencia colectiva que hemos logrado movilizar en los últimos años siga abonando, siga afianzándose, siga aceitándose, para que podamos concretar ya todos esos cambios en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, un trabajo que ha sido sumamente intenso, pero también muy satisfactorio. Ver cómo seguimos abonando, cómo seguimos también reforzando los elementos de las distintas iniciativas que se han presentado hacia un nuevo dictamen que nos permita conjuntar las visiones y finalmente ver aprobado un dictamen que esperamos sea con el apoyo de todas las fuerzas políticas. Así que no me queda más que agradecer, sumarnos a este gran esfuerzo y
de nueva cuenta ser enfáticos en que no solamente las transformaciones se dan en colectivo, sino que las grandes transformaciones también se están dando por grandes mujeres que están transformando el territorio. Así que no es menor que tengamos aquí un mayor número de mujeres, las senadoras Nancy, la senadora Patricia, la senadora Xochitl Gálvez, Rox, que también desde el gobierno, desde los congresos del Congreso de Hidalgo ha estado abonando y en esta discusión, también la senadora Claudia Ruiz Massieu, quien también agradecemos que pueda acompañarnos en este proceso. Son, insisto, las mujeres las que nos están llevando a estas grandes transformaciones, quienes están tomando en sus riendas y quienes están realmente dando buenos resultados. Así que no me queda más que darles un cordial y afectuoso saludo de nuestro secretario Román Meyer, quien ha estado también muy metido, nos pregunta cómo vamos, cómo estamos trabajando, cuándo vamos a ver aprobada esta ley y haciendo evidentemente todos los respaldos políticos que se puedan tener para que veamos esta ley aprobada y esperemos que sea en esta legislatura. Entonces, reciban un caluroso y afectuoso saludo. Este es un tema que nos ocupa y que también nos apasiona y esa misma pasión es la que queremos ver reflejada en un trabajo en colectivo, porque así tenemos que seguir trabajando en colectivo para ver que esta ley salga a la luz. Reciban entonces un afectuoso de nueva cuenta saludo y seguimos en este proceso transformador de la condición de movilidad para que las calles sean unas calles para las personas, para las ciudadanas, para los ciudadanos y sobre todo para los usuarios más vulnerables de las vialidades. Así que muchas gracias por la oportunidad de seguir acompañando este proceso y seguiremos trabajando de manera ardua y apasionada para sacar esta encomienda. Muchísimas gracias y excelente día. Muchas gracias, muchísimas gracias al maestro Garduño, gracias por el acompañamiento de Sedatu, por tu aportación constante y tu presencia permanente en todos estos trabajos. Gracias, continuamos. Bueno, hoy cerramos esta parte de comentarios con la participación del doctor José Luis Samaniego, director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Comisión Económica de las Naciones Unidas de América Latina y el Caribe, CEPAL. Bienvenido, muchísimas gracias, importantísima su participación. Él es licenciado en Economía, maestro en Economía Política Internacional y doctor en Recursos Naturales. Ha sido coordinador de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Representó a México en la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte y ante el Comité de Política Ambiental de la OCDE. Fue director del Centro de Transporte Sustentable de la Ciudad de México y es autor y coautor de diversas publicaciones sobre cambio climático, entre las que consta el libro de la CEPAL, La emergencia del cambio climático en América Latina y el Caribe. Sabemos que va a ser de lo más importante su aportación. Doctor Samaniego tiene la palabra por 5 minutos. Muchísimas gracias. No se escucha. Senadora Sánchez, muchas gracias. Quiero agradecerle al Senado de México, al Instituto Belisario Domínguez, y a la senadora Patricia Mercado, presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, la amable invitación para poder conversar con ustedes sobre la presentación de este diagnóstico normativo de la movilidad en México. Coincido totalmente con Javier Garduño, es realmente muy estimulante y muy impresionante además ver el involucramiento de tantas mujeres en este tema y en el resto de América Latina está tan masculinizado. Es realmente alentador y novedoso. Tengo poquito tiempo, entonces voy a ser muy breve y voy a ir a los temas muy puntualmente. Cuando uno lo ve desde la perspectiva latinoamericana, lo que está ocurriendo es que estamos en medio de un tsunami urbano en donde las tasas de motorización están creciendo en los últimos 15 años casi en 50% en la mayor parte de los países. Eso no es sostenible en las ciudades de América Latina, donde 90% de la contaminación es responsable del transporte privado, donde la mayor parte de las capitales y ciudades secundarias están no una ni dos veces por arriba de la norma en concentración de material particulado, sino hasta 4 veces por arriba de la norma de lo que marca la OMS en material particulado de 10 micras y de 2.5 micras.
Todo eso es insostenible. Y cuando salgamos de la crisis, de la pandemia y de la recesión, el ingreso seguirá creciendo y junto con el ingreso seguirá aumentando la tasa de motorización y la fuga de los que pueden de los sistemas de transporte público hacia los sistemas de transporte privado. Eso no se puede mantener en el tiempo. Entonces hay una tarea muy grande de restituir la calidad a los servicios públicos de movilidad, de reasignar los espacios urbanos. Yo creo que lo que planteaba la senadora Xóchitl Gálvez, de lo que hizo Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, bueno, es un fenómeno que está ocurriendo en muchas de las ciudades, no solo de América Latina, del mundo, porque hay una necesidad muy clara de rebalancear los usos del carísimo espacio público en favor de los distintos tipos de usuario de la movilidad. Creo también que la oportunidad de emitir una ley general de alcance nacional para materializar como primer paso, se decía, este derecho a la movilidad que ha reconocido México, que también es pionero, es una oportunidad muy grande también de ir armonizando lo que ocurre en el territorio de la nación. Efectivamente, hay innovaciones de los estados, es momento de tomar esas innovaciones y ponerlas en este instrumento de alcance general. Pero también tiene algunos riesgos. Permítanme tomar 2 segundos para agradecerle al Senado la ratificación del Acuerdo de Escazú. Va a entrar en vigor el día 22 de abril. Y este es exactamente el modelo de lo que debería de estar ocurriendo con Escazú para discutir avances en materia de política pública. Información, acceso a la participación, decisiones informadas y colectivas. Yo creo que este es el modelo que vamos a tratar de reproducir por toda América Latina cuando Escazú entre en vigor. Algunas cuestiones que son muy importantes de no perder de vista. La pandemia puso en evidencia la fragilidad financiera de los sistemas de transporte público. Y eso pone sobre la mesa de discusión si efectivamente los sistemas de transporte público y el derecho a la movilidad es una cuestión de pago de tarifas, o si hay que tener un plan B en donde no es la productividad individual, es la productividad de los sistemas urbanos la que se debe de proteger cuando uno está pensando en la jerarquía de los modos de transporte. Y el principal contribuyente a la productividad urbana son los sistemas de transporte público, y eso no hay que perderlo de vista cuando se elabore la ley general. La pandemia también nos puso sobre la mesa, y ya Alejandra Leal, a quien le agradezco mucho también la invitación, y a Céntrico, y saludos a Javier Garduño, nos está mostrando este tránsito que trata de sacarnos de la fragmentación y de la dispersión para tener un enfoque de sistemas y tener sistemas planificados. Bueno, lo que la pandemia ha puesto sobre la mesa es que hay un problema no solamente de movilidad, hay un problema que se combina con el de conectividad y cómo los temas digitales influyen sobre los temas de movilidad. Eso también hay que tenerlo en mente porque la pandemia nos obligó a ver esto. Entonces, cuando la gente no tiene acceso a ciertas tecnologías, a ciertos medios digitales, tiene que hacer los movimientos físicos. Pero lo inverso también es cierto. Hay un elemento de influencia sobre la demanda de viajes por efecto de la conectividad digital. Hay algunos riesgos también que yo creo que vale la pena subrayar porque los hemos visto en otros países de América Latina. Cuando uno piensa productividad, yo estoy pensando en la productividad de los sistemas urbanos. Pero cuando uno se va a la actividad micro, la que queda en la administración, acaban evaluando cosas que, por ejemplo, son las contribuciones, los ahorros de tiempo, los ahorros de lubricantes, los ahorros de neumáticos, cosas tan micro como esas, que acaban vulnerando el esfuerzo de dotar de infraestructura a los medios más democráticos, como los peatones, las bicicletas, el transporte activo. Porque las formas en que se evalúan las contribuciones de productividad son dispares. Entonces yo creo que también hay que tener mucho cuidado de eso para que efectivamente el derecho a la movilidad no sea disminuido por la forma en cómo se evalúan las inversiones que le dan infraestructura a cada uno de los modos de movilidad que tenemos en las ciudades. Creo que el tema de la segregación, como lo mostró la ciclovía de Insurgentes,
y como lo mostró el Metrobús también, y otros sistemas de BRT en América Latina, es fundamental, porque ahí se segmenta también la planificación para esos modos y se identifican los presupuestos específicos para esos modos. Cuando la calle alberga a todos los modos, es muy difícil discriminar y ganan en ventaja los medios como el automóvil que corresponden a minorías. Entonces, cuando uno segrega y tiene ciclovías y tiene carriles específicos para el transporte público, uno le puede dar atención específica a esos segmentos poblacionales. Creo que hay muchas oportunidades y con eso voy cerrando mi turno. Tomando las innovaciones de los gobiernos estatales y locales, tomando las innovaciones internacionales que Alejandra y Javier muestran en su muy organizado y muy buen estudio, hay muchas cosas que anticipar. Por ejemplo, se puede normar la idea, se dijo hace un momento, de tener un registro nacional que incluya accidentes, que incluya emisiones por modo de transporte, que se refiera a los servicios conexos a los sistemas de movilidad, a los ingresos conexos que provienen de esos servicios conexos y que ayudan a los sistemas de movilidad. Si hay que hacer sinergias entre la ley climática y la de movilidad, tendría que haber presupuestos de emisiones y, como lo decía alguno de los ponentes, metas nacionales. Xóchitl Gálvez lo decía, metas nacionales en materia de accidentalidad, en materia de emisiones, en materia de presupuestos de carbono, en materia de periodicidad para la puesta al día de los planes locales de movilidad. Y hay que anticipar también, tenemos que tener una legislación suficientemente flexible como para que permita ir alojando, por ejemplo, cuando la movilidad incluya a drones o a más tipos de vehículos autónomos, o cuando no se trate de vehículos nuevos, sino de vehículos reconvertidos que antes eran de combustión interna y ahora son eléctricos. Es decir, hay una serie de modificaciones e innovaciones que se están dando en el ámbito de la movilidad que digamos, hace recomendable que una ley general tenga los espacios de flexibilidad para poder hacer revisiones periódicas y para poder ir incorporando estas innovaciones y que en efecto el derecho a la movilidad sea no solamente universal, sino que sea también adecuado a los tiempos y a los cambios tecnológicos. Termino diciendo, y con esto cierro, creemos que este sector, este tema y todos los instrumentos que llevan a ser efectivo el derecho a la movilidad son también una oportunidad de desarrollo endógeno y generan nuevas industrias, generan nuevas actividades y ahí eso permite atender simultáneamente las tres dimensiones de la Agenda 2030. Cerrar las brechas sociales, bajar la huella de carbono, pero también dinamizar la economía. Muchísimas gracias por la oportunidad. Al contrario, doctor Samaniego, gracias por permitirnos escucharlo y su aportación es valiosísima. Creo que muy nutritiva para todos los comentarios que hemos tenido aquí. Bueno, concluye la ronda de participantes. Creo que nos invita a seguir reflexionando sobre la importante materia de movilidad y todo lo que pueden aportar distintas voces de la sociedad. Y bueno, yo concedo el uso del micrófono de nuevo al maestro Rodrigo Ávila, secretario técnico del Instituto Belisario Domínguez, para que pueda continuar con la sesión, no sin antes darle las gracias a todos los participantes por su aportación. Muchísimas gracias, senadora Sánchez Arredondo, Nancy Sánchez, por su participación en este foro, por esta moderación tan precisa y fluida. Nuevamente, antes de darle la palabra a la senadora Patricia Mercado para unas palabras finales, agradecer mucho a todos y cada uno de los presentes y de las presentes, agradecer a quienes han seguido la transmisión. Es un ejercicio muy valioso, como dije, con la participación de legisladores locales, de sociedad civil, de expertos internacionales, de funcionarios del Poder Ejecutivo y, por supuesto, de distinguidas senadoras y senador del Senado de la República. Nuevamente, la instrucción que tenemos del presidente del Instituto, el senador Miguel Ángel Osorio Chong,
es generar estos espacios plurales donde todas las voces sean escuchadas, donde los espacios se analicen desde distintas perspectivas, y el de colaborar con las y los senadores a tener una mejor legislación a partir de generar información veraz, oportuna y objetiva. Así que agradecemos la presencia, y senadora Patricia Mercado, si nos honra con unas palabras finales, por favor, tiene la palabra. Bueno, pues creo que no podría ser un resumen de todo lo que se planteó esta mañana. Sin embargo, decir que quienes integramos las comisiones de movilidad y seguridad vial, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, que estamos en perfecta, digamos, como comunicación, armando esta posibilidad de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en colectivo, como decía Javier Garduño, siempre en colectivo, además honrando la historia, ¿no? Honrando esta historia de varios años donde se ha construido en colectivo, como decía la diputada Montealegre, Javier Garduño, y en su exposición Alejandra Leal, pues seguiremos así. Así es que la presencia no es fortuita, también el interés y la presencia de la vicepresidenta senadora Imelda Castro, de la senadora Claudia Ruiz Massieu, de la senadora Xochitl Gálvez, del senador Alejandro Almenta, el tema de Hacienda, el tema de la fiscalidad, el tema de la inversión, digamos, de lo que se necesita también cuando pues un derecho es reconocido, será muy importante en la construcción de los acuerdos. Así es que todos nosotros y nosotras nos encargaremos, la senadora Nancy Sánchez y una servidora, de que sea conocido este foro, por supuesto, el análisis y el diagnóstico que nos presentan Alejandra Leal y Javier Treviño. De verdad, muy bien, Alejandra, porque efectivamente ahí se condensa esta información, porque no solamente hay que construir en colectivo, hay que construir también con base a la inteligencia, la experiencia, el conocimiento que se ha acumulado hasta este momento. Y bueno, pues como hemos visto en este foro, todos y todas tenemos absoluta voluntad de hacerlo lo más pronto posible. Alejandra ya nos recordaba que tenemos hasta el 17 de junio para tener estos 180 días a partir de la redacción. Ya nos decía también el senador Alejandro Armenta la voluntad del presidente de la Junta de Coordinación Política, y a través de la vicepresidenta Imelda Castro, la voluntad del presidente y de la presidencia de la mesa directiva de este Senado. Creo que todos estamos en la misma carretera, y efectivamente para poder tener ese dictamen lo más pronto posible y empezar a socializarlo con las diferentes fracciones parlamentarias para que finalmente sea un acuerdo construido en lo colectivo. Ese es el compromiso de las dos comisiones, de las juntas directivas de las dos comisiones. Sacar así como sacamos la reforma constitucional, igual la ley general, es muy posible que la saquemos por unanimidad, por consenso, donde todos y todas las y los legisladores pues vean reflejadas sus visiones, sus propuestas en la construcción de una ley general. Muchísimas gracias a la Belisario Domínguez por seguir impulsando conocimiento para que a través del conocimiento hagamos las mejores legislaciones. Muchísimas gracias y pues buenos días a todas y a todos. Hasta luego. Felicidades, presidentas. Hasta luego.